Después del funeral de su adinerado esposo, la esposa y su amante fueron al banco para retirar el dinero, pero cuando llegaron, ¿qué oscuros secretos podría haber ocultado un hombre rico que, incluso después de su muerte, aún controlan el destino de aquellos que lo traicionaron? Pero antes de continuar con la historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Si te está gustando la historia, no olvides suscribirte. El calor del mediodía envolvía a Ciudad de México como un manto pesado mientras Laura, ajustando silenciosamente el nudo de su corbata negra, permanecía junto a la tumba de su difunto esposo, Daniel, en el cementerio más exclusivo de la ciudad. La ligera brisa apenas movía las hojas de los árboles que bordeaban el camino hacia el mausoleo de la familia González, a la que Daniel pertenecía desde su nacimiento. A su lado, con una expresión que mezclaba dolor y una ansiedad apenas disimulada, estaba Isabel Morales, la mujer que había sido mucho más que una amiga para Laura en los últimos años. Ambas observaron cómo el ataúd descendía al suelo, con sus pensamientos no en la pérdida, sino en lo que vendría después. Después de que los últimos invitados dieran sus respetos y comenzaran a dispersarse, Laura e Isabel se alejaron del grupo, buscando un rincón donde pudieran hablar sin ser escuchadas. «Ahora o nunca», murmuró Isabel, su voz apenas elevándose por encima del susurro del viento entre las ramas. Laura asintió. Sabía que Isabel tenía razón. El plan había sido claro desde el principio: esperar a que todos se fueran después del funeral y luego ir directamente al banco para hacer el retiro. Pero había algo en los ojos de Isabel, una chispa de impaciencia, tal vez incluso desesperación, que hizo que una sensación de inquietud se instalara en el estómago de Laura. «El testamento dice que tengo que esperar 6 meses antes de poder tocar el dinero», dijo Laura, sin mirar directamente a Isabel. «Pero eso no nos sirve, ¿verdad?». Isabel negó con la cabeza enérgicamente. «No, Laura. Necesitamos ese dinero ahora. No podemos esperar tanto tiempo. Además, tenemos el testamento en nuestras manos, no hay nada que nos detenga». Laura respiró hondo y exhaló lentamente, tratando de calmar los nervios que sentía. Era cierto que tenían el testamento, pero había una parte de ella que no podía evitar sentir que algo saldría mal. Desde la repentina muerte de Daniel, nada había salido como ella esperaba. La vida con él había sido cómoda, llena de lujos y excesos, pero siempre bajo su sombra. Daniel había sido un hombre astuto, siempre un paso adelante de todos. ¿Cómo podía estar segura de que su muerte no era parte de uno de sus juegos mentales? «De acuerdo», respondió finalmente. «Vamos ahora, antes de que alguien se dé cuenta de lo que estamos planeando». Se dirigieron al coche de Laura, un elegante sedán negro que Daniel le había regalado como regalo de cumpleaños. El viaje al banco fue tenso, marcado por largos silencios y miradas significativas. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegaron al imponente edificio de mármol blanco del Banco Central de México. El banco estaba a punto de cerrar, pero Laura tenía un arreglo especial con la gerente, gracias a su conexión con Daniel, quien había sido uno de los clientes más valiosos del banco. Al entrar, fueron recibidas por el aire fresco del aire acondicionado y el sonido casi imperceptible de las computadoras trabajando detrás del mostrador. «Buenas tardes, señora Silent», dijo la gerente, una mujer robusta con un bigote delgado y gafas redondas. «Lamento mucho su pérdida». Laura hizo una mueca de agradecimiento, fingiendo una tristeza que no sentía. Isabel, a su lado, mantenía una expresión seria, consciente de que cada movimiento y palabra eran cruciales. «Gracias, María. Sé que es tarde, pero necesitamos acceder a la cuenta de Daniel. Hay algunos asuntos financieros que necesito resolver lo antes posible». La gerente, María, asintió con simpatía. «Por supuesto, señora Silent. Permítame revisar la cuenta para usted». Mientras María iba a su escritorio para realizar las comprobaciones necesarias, Laura sintió un sudor frío recorrerle la espalda. El banco estaba inusualmente silencioso, y cada segundo que pasaba parecía estirar el tiempo como una cuerda tensa, a punto de romperse. Isabel observaba a la gerente con intensidad, como si con pura fuerza de voluntad pudiera hacer que todo saliera bien. Sin embargo, cuando María regresó, su expresión había cambiado. Ahora había una mezcla de confusión y preocupación que hizo que Laura sintiera una punzada de alarma. «Señora Silent», dijo la gerente lentamente, «parece que la cuenta ha sido bloqueada. No tengo autorización para permitir retiros en este momento». El corazón de Laura se detuvo por un segundo antes de comenzar a latir violentamente en su pecho. Isabel dio un paso adelante, con el rostro enrojecido.
¿Qué quiere decir con bloqueada?, exigió, su voz elevándose ligeramente por encima de lo que sería apropiado en un lugar tan tranquilo. María levantó una mano con calma. Lo siento, pero eso es lo que indica el sistema. Necesitaré hacer algunas llamadas para aclarar la situación. Les pediré que me sigan a mi oficina para que podamos discutir esto más a fondo. Mientras seguían a María a su oficina, la mente de Laura iba a 1000 por hora. Algo no estaba bien. Todo había sido demasiado fácil hasta ahora, demasiado suave, y ahora, justo cuando estaban a punto de obtener el dinero, algo, o alguien, había puesto un obstáculo en su camino. ¿Quién más sabe sobre esto?, susurró Isabel mientras caminaban. ¿Crees que alguien se nos adelantó? Laura no respondió de inmediato. En su mente resonaban las palabras de Daniel, las últimas palabras que había dicho antes de morir: no creas que será tan sencillo. Por primera vez desde que empezaron este plan, sintió que el control se le escapaba de las manos. En la oficina de la gerente, Laura e Isabel se sentaron en 2 incómodas sillas frente al escritorio, mientras María hacía varias llamadas telefónicas. Su rostro se fue tensando con cada conversación. El reloj en la pared marcaba las 6:30 de la tarde, y el banco cerraba oficialmente por el día. Las luces de la oficina se atenuaban gradualmente, y el silencio en el resto del edificio hacía que cada sonido dentro de la sala pareciera amplificado. Isabel miró a Laura, su nerviosismo evidente. «Esto no debería estar pasando», susurró con urgencia. «Tienes que hacer algo, Laura». «Hableo de algo». Laura asintió, pero su preocupación solo crecía. Este bloqueo era algo que no había anticipado. Algo había cambiado y no tenía idea de quién o qué estaba detrás de ello. Se inclinó hacia adelante, mirando a María, quien seguía al teléfono. «María», dijo, interrumpiendo la conversación de la gerente, ¿nos puedes dar una idea de lo que está pasando? Estamos en una situación bastante delicada aquí, como te podrás imaginar. María levantó una mano, indicando que esperaran un momento, y continuó hablando en un tono bajo por teléfono. Después de unos minutos que parecieron horas, colgó y se dirigió a Laura e Isabel con una expresión de disculpa mezclada con frustración. «Lo siento, señora Silent», dijo, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Hay un problema con la cuenta del señor Daniel. Parece que fue bloqueada por una orden judicial. No tengo todos los detalles, pero necesitaré obtener más información antes de proceder con cualquier transacción. Creo que deberíamos empezar con el abogado de Elena», sugirió Laura, recordando al hombre que había leído el testamento. Él podría tener más información sobre el testamento o cualquier otro documento que Elena haya dejado. Si hay algo más, quizá podamos descubrirlo a través de él. Isabel consideró la idea por un momento antes de asentir. «Tiene sentido. También podríamos pedirle que nos explique cómo se procesó la orden judicial. Tal vez haya algo que podamos usar para impugnarla». Ambas sabían que era un intento incierto, pero en ese momento cualquier pista era mejor que nada. Decidieron llamar al abogado de inmediato, con la esperanza de que pudiera recibirlas ese mismo día. Isabel marcó el número y esperó, tamborileando los dedos sobre la mesa mientras escuchaba el tono de llamada. Finalmente, el abogado contestó. Su voz sonaba sorprendida por la llamada tan temprano. «Sí, señora Silent, puedo reunirme con ustedes más tarde hoy, digamos a las 11, en mi oficina». Isabel agradeció al abogado y colgó, volviéndose hacia Laura. «Tenemos nuestra reunión. Deberíamos prepararnos y asegurarnos de tener todas nuestras preguntas listas. No podemos dejar que nada se nos escape». Laura asintió, sintiendo una renovada ola de determinación. Estaba claro que el camino sería difícil, pero no tenía intención de rendirse. Fueron al baño a arreglarse y se prepararon rápidamente. Aunque intentaron aparentar calma y confianza, ambas sentían el peso de la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. A las 11 en punto, llegaron a la oficina del abogado, un edificio antiguo en el corazón de la Ciudad de México, con techos altos y paredes de madera oscura que le daban al lugar un aire de antigüedad y seriedad. El abogado, un hombre de unos 60 años con cabello gris y una mirada aguda, las recibió en la puerta de su oficina. «Por favor, pasen», dijo, indicándoles que se sentaran frente a su escritorio. «¿Cómo puedo ayudarlas hoy?». Laura tomó la iniciativa, explicando brevemente su situación y la urgente necesidad de acceder a la cuenta de Elena. «Sabemos que hay una orden que bloquea la cuenta», dijo, «pero no entendemos por qué ni quién la solicitó. Necesitamos saber si hay algo en el testamento o en otros documentos que nos ayude a desbloquear el acceso». El abogado escuchó atentamente, su expresión neutral,
pero Laura podía ver que sopesaba cada palabra. Finalmente, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Entiendo su preocupación, señora Silent, pero debo decir que el testamento de Elena fue muy claro. Además, cualquier alteración o bloqueo judicial no se habría presentado sin una razón válida. Si la cuenta fue bloqueada, debe haber fundamentos sólidos para ello. Isabel, incapaz de contener su frustración, se inclinó hacia adelante. Ya lo sabemos. Lo que queremos saber es si tiene alguna idea de por qué se hizo esto. ¿Había algo en el testamento que pudiera haber provocado tal orden? El abogado negó con la cabeza lentamente. No, el testamento no menciona ninguna cláusula que pudiera resultar en un bloqueo judicial. Sin embargo, es posible que Elena tomara precauciones adicionales de las que no me informó directamente. Ella era una mujer muy cautelosa, como ustedes bien saben. Laura sintió una punzada de frustración. Esta reunión no estaba yendo como esperaba. Sin embargo, decidió cambiar de táctica. ¿Y qué hay de otros documentos? ¿Algo más aparte del testamento principal? Es posible que ella haya dejado instrucciones específicas con usted o con alguien más. El abogado pareció reflexionar sobre la pregunta por un momento antes de responder. Elena era muy meticulosa con sus asuntos legales. Es posible que haya dejado cartas o instrucciones específicas, pero si lo hizo, no fueron conmigo. Podrían estar en otro lugar, tal vez en el banco, en su caja de seguridad. La mención de la caja de seguridad hizo que Laura e Isabel se miraran. No habían pensado en eso antes. Elena siempre tenía secretos, pequeñas precauciones que a menudo pasaban desapercibidas hasta que era demasiado tarde. ¿Puede ayudarnos a acceder a esa caja de seguridad?, preguntó Laura, tratando de no parecer demasiado ansiosa. El abogado consideró la solicitud por un momento. Podría hacerlo, pero requeriría el permiso del banco. Y dado el estado actual, podría ser complicado. Si la cuenta está bloqueada, es probable que la caja de seguridad también lo esté o al menos su acceso esté restringido. Isabel frunció el ceño. Entonces estamos atrapadas en un círculo vicioso. No podemos acceder a la cuenta ni a la caja de seguridad sin que alguien nos otorgue permiso, y parece que nadie está dispuesto a hacerlo. El abogado asintió lentamente. Es una situación difícil, pero podría haber otra opción. Podrían intentar solicitar una revisión judicial de la orden de bloqueo. Si pueden demostrar que hay circunstancias atenuantes o que la orden se emitió sin la debida causa, podría levantarse. Laura e Isabel se miraron, evaluando la sugerencia. No era un camino fácil, pero al menos era algo. Laura agradeció al abogado por su tiempo y se levantó, sabiendo que necesitaban avanzar. Gracias por su ayuda. Haremos lo que podamos para resolver esto. El abogado les deseó suerte mientras salían de su oficina. Laura no podía sacudirse la sensación de que se estaban acercando a una verdad incómoda, una que podría cambiar todo lo que creían saber sobre Elena y su fortuna. Al salir a la calle, la luz del día se sintió abrumadora después de la penumbra de la oficina. Isabel miró a Laura, su expresión una mezcla de determinación e incertidumbre. ¿Qué piensas?, preguntó Laura. Isabel respiró hondo, dejando que el aire fresco despejara su mente. Creo que debemos seguir todas las pistas que tenemos. Si eso significa ir a los tribunales, entonces eso es lo que haremos. Pero primero, necesitamos más información. No podemos ir a ciegas. Laura asintió, sabiendo que Isabel tenía razón. Mientras caminaban hacia el coche, el teléfono de Isabel sonó de repente. Miró la pantalla y vio un número desconocido, pero decidió contestar de todos modos. ¿Hola? La voz al otro lado era suave, casi susurrante. ¿Es usted la señora Laura Silent? Isabel frunció el ceño, intercambiando una mirada con Laura. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hubo una breve pausa antes de que la voz continuara. Tengo información sobre la orden judicial que bloquea la cuenta de Elena. Si quiere saber más, deberá reunirse conmigo esta tarde a las 5 en el Café El Péndulo en Polanco. Y venga sola. Antes de que Isabel pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Ella miró a Laura, sus ojos llenos de confusión y curiosidad. ¿Quién era?, preguntó Laura. Isabel guardó su teléfono, una expresión tensa apareciendo en sus labios. No lo sé, pero parece que alguien está dispuesto a ayudarnos o a jugar con nosotras. Laura levantó una ceja, intrigada pero también cautelosa. ¿Está segura de que es una buena idea? Podría ser una trampa. Isabel asintió lentamente. Podría ser, pero no tenemos muchas opciones. Además, si alguien tiene información sobre la orden judicial, necesitamos averiguar qué es.
Laura suspiró, sabiendo que Isabel tenía razón. Estaban en un punto muerto, y cada paso que daban las alejaba de la seguridad aparente, pero no tenían otra opción. Tenían que seguir adelante. A las 5 en punto, llegaron al Café El Péndulo, un lugar conocido por su ambiente bohemio y su extensa colección de libros. Al entrar, el aroma del café recién hecho llenó sus sentidos, ofreciendo un breve consuelo en medio del caos de los últimos días. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, donde podían observar a cualquiera que entrara. Faltaban unos minutos cuando una figura se acercó a ellas. Era un hombre de mediana edad, con una barba bien cuidada y ojos penetrantes. Se sentó sin ser invitado y las observó con una sonrisa enigmática. «Gracias por venir», dijo en voz baja, echando un vistazo a su alrededor como si temiera ser escuchado. «No tenemos mucho tiempo, así que iré directo al grano». La orden judicial fue solicitada por alguien muy cercano a Elena, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Isabel se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el hombre. «¿Quién y por qué?». El hombre negó con la cabeza. «No puedo decir más. Solo sé que hay mucho más en juego de lo que parece». Elena tenía secretos, y muchos de ellos están saliendo a la luz ahora. Deben tener cuidado, no todos los que parecen ser aliados lo son realmente. Laura intercambió una mirada con Isabel, sintiendo que el suelo bajo ellas se tambaleaba un poco más con cada palabra del hombre. «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó finalmente Laura. El hombre se levantó, dándoles una última mirada. «Sigan buscando, pero recuerden, a veces las respuestas que buscan no son las que desean encontrar». Y con eso, se fue, dejándolas con más preguntas que respuestas. Laura e Isabel se quedaron en silencio, el ruido del café a su alrededor amortiguado por la gravedad de lo que acababan de escuchar. Finalmente, Laura rompió el silencio. «Necesitamos averiguar quién más sabía sobre la orden judicial. Si fue alguien cercano a Elena, podríamos estar más cerca de la verdad de lo que creemos». Laura asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que la verdad estaba cerca, pero también que cada paso hacia ella las acercaba más a un peligro desconocido. Al pagar la cuenta y salir del café, no podían quitarse la sensación de estar siendo observadas, seguidas por sombras invisibles que se movían con cada uno de sus pasos. Con cada paso que daban, el misterio de la fortuna de Elena se profundizaba, y la línea entre amigos y enemigos se volvía más difusa. Pero una cosa estaba clara, no había vuelta atrás. Laura e Isabel se quedaron frente al Café El Péndulo por un momento, observando cómo el misterioso hombre desaparecía en la multitud que llenaba las calles. A medida que se acercaba el final de la tarde, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras que hacían que todo pareciera más oscuro y más incierto. La reunión había dejado más preguntas que respuestas, pero también confirmó algo crucial: no estaban solas en su búsqueda. Había otros jugadores en este juego, personas que sabían más que ellas. «Necesitamos ser más cuidadosos a partir de ahora», dijo Juan, rompiendo finalmente el pesado silencio que las rodeaba. «Si hay personas vigilándonos, como dijo ese hombre, puede que nunca logremos descubrirlas por completo». Lucas lo meditó. Elena siempre fue una mujer de muchas capas, cada una más complicada que la anterior. Era meticulosa, calculadora, pero también apasionada por proteger lo que era suyo. Si realmente preparó un plan para su muerte, entonces estamos lidiando con alguien que planeó cada escenario posible. Primero, necesitamos averiguar quién más estuvo cerca de Elena en los últimos días, sugirió Juan, su voz baja pero decidida. Alguien debió haber visto algo o saber algo. Algo. Tal vez una amiga cercana, alguien en quien confiaba lo suficiente como para revelarle sus verdaderas intenciones. Lucas pensó por un momento, luego asintió lentamente. Hay una persona que podría saber más: Clara, su asistente personal. Estuvo con Elena casi todos los días durante los últimos años. Si alguien conocía los secretos de Elena, sería ella. Juan sintió una chispa de esperanza. Era una pista sólida y clara. Clara podría tener información valiosa que les ayudaría a desenredar este lío cada vez más complicado. ¿Sabes dónde podemos encontrarla?, preguntó Lucas. Siempre almuerza en el parque cerca de la fuente principal. Podemos intentar hablar con ella allí. Tal vez esté dispuesta a ayudarnos, especialmente si la convencemos de que estamos tratando de hacer lo correcto, respondió Juan. Decididos a seguir esta nueva pista, Juan y Lucas se dirigieron al Parque México. Mientras caminaban, sus mentes estaban llenas de pensamientos sobre lo que Clara podría revelar. La posibilidad de obtener respuestas claras les dio un renovado sentido de propósito, a pesar de la creciente oscuridad a su alrededor.
Se sentían motivados por la perspectiva de finalmente avanzar en su búsqueda. Llegaron al parque justo a tiempo para ver a Clara sentada en un banco con un libro en la mano. Parecía tranquila, ajena a la agitación que consumía a Juan y Lucas. Los dos se acercaron con cautela, sin querer asustarla ni alertarla de sus intenciones. «Clara», llamó Lucas suavemente mientras se acercaban. «¿Podemos hablar contigo un momento?» Clara levantó la vista de su libro, sorprendida de verlos allí. Sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y cautela. Cerró el libro lentamente y asintió, indicando el espacio a su lado en el banco. «Claro, Lucas. ¿Qué pasa? No esperaba verte aquí». Juan se sentó junto a Clara, mientras Lucas permanecía de pie, escaneando los alrededores. «Sabemos que esto puede parecer extraño», comenzó Juan, «pero necesitamos tu ayuda. Hay muchas cosas sobre la muerte de Elena que no entendemos, y parece que alguien está intentando impedir que descubramos la verdad». Clara frunció el ceño, claramente intrigada. «¿Qué tipo de cosas?» Elena era muy reservada, incluso conmigo, pero siempre la vi como una mujer justa. ¿Qué creen que no sabemos? Lucas intervino, consciente de que debían ser cautelosos con sus palabras. «No estamos seguros, pero parece que hay más en juego que solo su fortuna. Su cuenta fue bloqueada por una orden judicial y no sabemos por qué. Creemos que podría haber dejado instrucciones específicas o secretos que tú podrías conocer». Clara parecía insegura. Juan pudo ver que estaba considerando cuidadosamente qué decir. Finalmente, habló en un tono más bajo, como si temiera ser escuchada. «Elena siempre decía que la confianza era algo que debía ganarse, no darse fácilmente. Tenía sus secretos, pero también tenía sus razones. No sé exactamente qué arreglos podría haber hecho, pero sé que tenía un cuaderno, uno en el que escribía todas sus ideas, sus pensamientos más íntimos. Lo llevaba con ella, incluso en casa». Juan y Lucas intercambiaron miradas significativas. El cuaderno de Elena podría ser la clave que estaban buscando. Si contenía información sobre sus planes o cualquier precaución que hubiera tomado, podría darles las respuestas que necesitaban. «¿Sabes dónde podría estar ese cuaderno ahora?», preguntó Juan con urgencia. Clara negó con la cabeza lentamente. «No estoy segura. Cuando murió, muchos de sus efectos personales fueron enviados a su casa en Cuernavaca, la que usaba para retiros. Podría estar allí, pero no puedo prometer nada». Lucas se inclinó hacia adelante. «Gracias, Clara. Esto es más de lo que teníamos antes. Revisaremos la casa de Cuernavaca y veremos si encontramos algo». Clara asintió, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Solo tengan cuidado. No sé lo que puedan encontrar allí, pero si Elena realmente tenía secretos, puede que haya tomado medidas para protegerlos». Juan sonrió débilmente, agradecido por su advertencia. «Lo tendremos en cuenta. Gracias por confiar en nosotros, Clara». Clara asintió por última vez antes de levantarse y despedirse, dejando a Juan y Lucas con una nueva misión. La idea de visitar la casa de Cuernavaca les dio un nuevo enfoque, una nueva esperanza de que aún podrían desenredar la compleja telaraña que Elena había dejado tras su muerte. Mientras caminaban de regreso al coche, Lucas miró a Juan con una expresión pensativa. «¿Crees que deberíamos ir hoy?», preguntó, claramente ansioso por aprovechar el impulso que habían ganado. Juan asintió. «Sí, cuanto antes lo hagamos, mejor. No sabemos cuántas más sorpresas nos esperan, y necesitamos respuestas lo antes posible». Decididos, tomaron la carretera que los llevaría a Cuernavaca. El viaje fue silencioso, pero la tensión en el aire era palpable. Ambos sabían que estaban entrando en un territorio desconocido y que cada paso los podría acercar a la verdad o directamente a una trampa. Al llegar a la casa de Elena en Cuernavaca, una sensación de nostalgia los invadió. Habían visitado esta casa muchas veces con Elena, disfrutando de la serenidad que ofrecía lejos del bullicio de la Ciudad de México. Pero ahora la casa parecía diferente, casi como si estuviera esperando revelar sus secretos. Al acercarse a la puerta principal, notaron que la cerradura estaba intacta, lo cual era una señal alentadora. Lucas sacó la llave que Clara les había dado y la giró en la cerradura. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando el interior oscuro y silencioso de la casa. Entraron con cautela, dejando que sus ojos se adaptaran a la penumbra. La casa estaba exactamente como Juan la recordaba, con los muebles cubiertos de polvo y las cortinas cerradas, bloqueando la luz del sol. Se movieron lentamente, buscando cualquier señal del cuaderno o algo que pudiera indicar dónde Elena podría haber ocultado sus secretos. «Revisemos la oficina primero», sugirió Juan en voz baja, recordando el pequeño estudio que Elena usaba para escribir.
Lucas asintió y lo siguió por el pasillo hasta la oficina. Al entrar, encendieron la luz, revelando una pequeña habitación ordenada con un robusto escritorio de madera y estantes llenos de libros. Juan se acercó al escritorio y comenzó a buscar en los cajones, tratando de encontrar algo que pudiera ser relevante. Mientras tanto, Lucas examinaba los estantes, pasando los dedos por los lomos de los libros, buscando algo fuera de lugar. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, Lucas notó que un libro estaba ligeramente desalineado con respecto a los demás. Lo sacó con cuidado y, para su sorpresa, descubrió un compartimento oculto detrás de los libros. «Juan, ven aquí. Creo que encontré algo», dijo Lucas. Juan se acercó rápidamente mientras Lucas sacaba un pequeño cuaderno de cuero del compartimento oculto. Sus corazones latían con fuerza mientras se miraban, sabiendo que podrían haber encontrado la clave para resolver el misterio. Abrieron el cuaderno con manos temblorosas, pasando las páginas con cuidado. El cuaderno estaba lleno de notas de Elena, algunas sobre sus pensamientos diarios, otras sobre sus preocupaciones financieras, y finalmente, una sección que parecía contener instrucciones detalladas sobre lo que debía suceder en caso de su muerte. A medida que leían las páginas, Juan y Lucas se dieron cuenta de que Elena había anticipado casi todo lo que había ocurrido. Había dejado instrucciones precisas para bloquear su cuenta y proteger su fortuna de cualquier intento prematuro de retirada. Además, había indicado un contacto de confianza, un nombre desconocido para ellos, pero que podría ser la pieza final del rompecabezas. «Necesitamos encontrar a esta persona», dijo Juan con firmeza. Elena sabía exactamente lo que hacía y a quién debía confiar sus asuntos. Si encontramos a esta persona, podríamos finalmente entender lo que está ocurriendo. Lucas asintió, cerrando el cuaderno con una expresión decidida. «Entonces, no perdamos más tiempo. Vamos a encontrar a esta persona y descubrir la verdad de una vez por todas». Con el cuaderno en mano y un nuevo objetivo en mente, salieron de la casa, sintiéndose un paso más cerca de descubrir todos los secretos que Elena había dejado atrás. Sabían que habían encontrado una pieza importante, algo que finalmente podría desentrañar el misterio de la fortuna de Elena y el bloqueo legal de su cuenta. Pero también sabían que cada respuesta parecía traer más preguntas y que estaban adentrándose en un laberinto de secretos cada vez más profundo. La carretera serpenteaba por las colinas, y el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Juan permanecía en silencio, absorto en sus pensamientos sobre lo que habían leído en el cuaderno. Las instrucciones de Elena eran claras, pero había algo más, una insinuación de que ella había anticipado cada movimiento, cada decisión que tomarían. Era como si hubiera planeado cada detalle para llevarlos a este punto. Lucas, al volante, mantenía los ojos en la carretera, pero su mente también estaba ocupada. No podía evitar preguntarse si todo esto había sido un elaborado juego de Elena, una prueba final para medir su lealtad y determinación. La idea le provocaba escalofríos, pero también lo impulsaba a seguir adelante. No podían detenerse ahora, estaban demasiado cerca de la verdad. «¿Qué crees que haremos cuando encontremos a esta persona?», preguntó Juan, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. «¿Crees que nos darán las respuestas que necesitamos?». Lucas frunció ligeramente el ceño, con los ojos aún fijos en la carretera. «Eso espero. Pero Elena nunca era predecible. Siempre tenía sus razones y sus planes, así que debemos estar preparados para cualquier cosa. Tenemos que acercarnos a esta persona con cuidado, averiguar exactamente lo que Elena quería que supiéramos». Juan asintió, mientras su mente recorría las posibilidades. Las últimas instrucciones de Elena habían sido meticulosas, pero el contacto que había mencionado seguía siendo un completo misterio. No tenían idea de quién era esta persona ni dónde podría estar. Las siguientes horas estuvieron llenas de una sensación de urgencia y anticipación. Condujeron a través de paisajes pintorescos, con sus pensamientos centrados en la tarea que tenían por delante. A medida que se acercaban a su destino, sabían que estaban a punto de entrar en un nuevo capítulo en su búsqueda de la verdad. Habían recorrido un largo camino desde su primer encuentro con Elena, y cada paso los había acercado a comprender sus últimos deseos y los secretos que había dejado atrás. Finalmente, llegaron al pueblo donde se suponía que estaba el contacto. El sol se estaba poniendo, proyectando un brillo naranja sobre las calles mientras comenzaban su búsqueda. Las pistas del cuaderno los habían llevado a una pequeña oficina modesta en el centro del pueblo. Mientras se acercaban, sentían el peso del momento, sabiendo que este podría ser el punto de inflexión en su búsqueda de respuestas. Aparcaron el coche y caminaron hacia la oficina, con sus mentes llenas de anticipación y aprensión. Cada paso parecía resonar con la gravedad de la situación. Se intercambiaron miradas decididas,
listos para enfrentarse a lo que les esperaba. Al llegar a la puerta de la oficina, tomaron una respiración profunda y se prepararon para descubrir las piezas finales del intrincado rompecabezas de Elena. Lucas tocó suavemente la puerta, y después de un momento, se abrió con un crujido, revelando a una mujer de unos 40 años, con una expresión amable pero cansada. Los miró con curiosidad y un atisbo de reconocimiento. «Sí, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó. Juan dio un paso adelante, extendiendo el cuaderno para que lo viera. «Estamos aquí por los asuntos de Elena. Hemos estado tratando de averiguar más sobre sus últimos deseos y nos dirigieron a usted». Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente al observar el cuaderno. Después de un momento de silencio, asintió y les hizo un gesto para que entraran. «Por favor, pasen. Soy Marta, la abogada de Elena. Los estaba esperando». Las instrucciones de Elena eran detalladas, pero dejaban espacio para la interpretación. Las piezas finales del rompecabezas están destinadas a ser reveladas a través de su comprensión y las pistas que ella dejó. Juan y Lucas intercambiaron miradas decididas. Este era otro desafío, pero estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad. «Gracias, Marta», dijo Juan sinceramente. «Seguiremos estas instrucciones y esperamos poder finalmente armar las intenciones de Elena». Marta les dio una sonrisa tranquilizadora. «Tengan cuidado». Elena era meticulosa, pero también estaba preparada para resultados inesperados. Manténganse fieles a su legado y confíen en sus instintos. Con un renovado sentido de propósito, Juan y Lucas salieron de la oficina de Marta y se prepararon para su viaje a los lugares mencionados en el cuaderno. Sabían que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero los impulsaba el deseo de honrar la memoria de Elena y cumplir con sus últimos deseos. Mientras conducían hacia Cuernavaca, sus mentes se llenaban con las posibilidades de lo que podrían encontrar. Cada lugar contenía la promesa de nuevas revelaciones, y estaban decididos a descubrir cada secreto que Elena había dejado. Al llegar a la residencia en Cuernavaca, fueron recibidos por el entorno familiar del refugio de Elena. El lugar era sereno, un marcado contraste con el caótico viaje que habían emprendido. Comenzaron su búsqueda en el jardín, siguiendo las pistas del cuaderno. Entre las flores florecientes y los senderos bien cuidados, descubrieron un compartimento oculto debajo de un banco de piedra. Dentro, encontraron una caja que contenía fotografías antiguas, cartas y otro conjunto de instrucciones. Las cartas ofrecían una visión de las reflexiones personales de Elena y su visión para el futuro. Cada pieza revelaba más sobre su carácter y las razones detrás de sus decisiones. Con cada descubrimiento, Juan y Lucas sentían una conexión más profunda con el legado de Elena. Siguieron las pistas hasta la galería de arte y la capilla, y en cada lugar se añadían capas a su comprensión de los planes de ella. En la capilla, encontraron una carta final dirigida a ellos, proporcionando la guía definitiva y el cierre que tanto buscaban. Al final, el legado de Elena no se trataba solo de su fortuna, sino del impacto que ella quería tener en el mundo. Las instrucciones llevaron a Juan y Lucas a un propósito mayor, recordándoles que la verdadera riqueza radicaba en los valores que defendían y los cambios positivos que podían lograr. Al concluir su viaje, Juan y Lucas sintieron un profundo sentido de realización. Habían honrado la memoria de Elena y abrazado sus últimos deseos. Con renovada determinación, enfrentaron el futuro, listos para marcar la diferencia y llevar adelante las lecciones aprendidas en su extraordinaria travesía. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia de Elena. Esperamos que los giros y vueltas, el suspenso y la revelación final los hayan cautivado tanto como a nosotros. Si disfrutaste de esta historia y sientes que ha tocado tu corazón, te invitamos a compartirla con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo más historias conmovedoras y emocionantes a la vida. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias. Comparte este vídeo en tus redes sociales y difundamos juntos la palabra. Nos encantaría escuchar tus pensamientos y ver tus reacciones, así que por favor deja un comentario abajo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos traerte más historias emocionantes y experiencias inolvidables. ¡Hasta la próxima!